Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, bendiciones amados. Bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial Yahweh y del Salvador de nuestras vidas, Yeshua HaMashiach. Qué bendición, qué sinja, qué gozo el poder estar con ustedes nuevamente a través de esta preciosísima plataforma en el internet, como lo es la plataforma de YouTube, mis amados. Es una enorme verajá, es una enorme bendición el poder estar respirando, el tener vida, el tener salud. Es algo preciosísimo que se lo agradecemos en gran manera a nuestro Padre Celestial Yahweh porque ha extendido su misericordia, su rajamín, su gesed, su favor, su gracia para con nosotros y pues nos presta la oportunidad, nos regala la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes a través del internet estos preciosos estudios, estas maravillosas enseñanzas que es un manjar precioso que Él le place regalarnos la oportunidad de poder compartir con ustedes, mis amados amigos, mis amados hermanos, también a los siervos de nuestro Padre Celestial Yahweh, a todos los que están conectaditos. Es una enorme verajá, una enorme bendición que nos estén apoyando. Pedimos a nuestros amados amigos, hermanos, que se suscriban al canal en YouTube. Búsquenos como Su Torah, Luz en el Camino. Ese es el título con el que usted nos puede encontrar en el internet, en YouTube específicamente, mis amados. Búsquenos como Su Torah, Luz en el Camino. Estamos también ubicados en el Pajonal Comayagua como Congregación de Yahweh Al-Estab. Congregación de Yahweh Al-Estab, el Pajonal Comayagua. Allí nos reunimos en cada Yom 7, día 7, cada día de Shabbat, también en cada Rojodesh, en cada principio de los meses. Estamos también en cada una de las fiestas de las 7 Moadín que encontramos dentro del tercer libro de la Torá, como lo es Levítico, en Levítico Paikrat 23. Ahí estamos, mis amados amigos, ahí estamos, disfrutando esto tan preciosísimo, disfrutando esto tan maravilloso que el sistema religioso ha escondido, que el sistema religioso ha tratado de abolir, ha tratado de esconder, de suplantar con algo otras fiestas, con algo otras ideas, pensamientos, pero la raje en el favor de mi Padre Celestial es maravilloso porque a Él está placiendo que miles y miles de seres humanos a lo largo del Olán, del mundo, estemos conociendo la verdadera interpretación del texto traído al monte Sinaí en el momento que Él le da a Moshe, al profeta Moisés, los escritos maravillosos que Él trajo de los cielos y se los regala a Él, se los da, pues disfrutamos en gran manera porque hace ya 3.500 años que esos escritos maravillosos vinieron a la tierra y aún estamos disfrutando, aún estamos en gran manera conociendo y obviamente pues poniendo en práctica, que es lo más importante y necesario para nosotros, es que pongamos en práctica todo lo que está escrito en la Baruch Torah, en la bendita Torah de nuestro Padre Celestial. Que sin que veracá, pues en este preciosísimo día, hermosa oportunidad que el Creador nos regala, pues vamos a grabar un tema precioso, vamos a ver un tema maravilloso y es que vamos a seguir conociendo la definición correcta de las palabras, de los textos, de los escritos que hallamos muchas veces en la escritura, mis amados, porque los diferentes traductores, o sea, los traductores que han traducido la Biblia a lo largo de los años, le han quitado, le han prácticamente escondido o matado, podemos decir, esa inspiración celestial, divina, que vino desde los Hashamayim, desde los cielos, y que obviamente pues cada una de las frases, de las palabras, tiene su significado, su definición correcta. Obviamente el contexto del texto es muy importante y es algo que hoy nos enseña lo que es el contexto, qué realmente es lo que quiere decir el texto cuando estamos leyendo una diferente frase escrito en la bendita palabra. Qué verajá, qué bendición, sean todos muy bienvenidos una vez más desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Les saluda a su amigo y hermano en el Machía Yeshua, Eliezer Nolasco Hernández. Los sigo invitando a mis amados amigos, a mis amados hermanos, que se vengan a estudiar la Torah con nosotros, que se vengan a estudiar los escritos que mi Padre Celestial trajo desde los cielos y que se los dio en el contexto hebreo al profeta Moshe, al profeta Moisés. Ese es el idioma celestial, el idioma Kadosh, el idioma santo, el idioma apartado con el cual Él trajo sus escritos a la tierra, y es de la manera más maravillosa que nosotros los podemos disfrutar, es cuando nosotros ponemos todo nuestro empeño, obviamente pues todo nuestro deseo de poder obedecer sus mandamientos y vivir una vida
totalmente apartadita para Yahweh, para nuestro Padre Celestial. Porque el tema que hoy vamos a hablar es referente al pecado. Realmente el concepto correcto, la definición exacta de la palabra pecado, eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de la bendita palabra, a la luz de la bendita escritura que mi Padre Celestial nos ha regalado como manual de vida, como mapa, como un manual precioso para poder seguir caminando hasta que a Él le plazca tenernos en esta preciosa tierra, pues tenemos que caminar conforme sus ordenanzas. Conocer su voluntad es importantísimo. ¿Dónde encontramos la voluntad escrita de nuestro Padre Celestial Yahweh? Solamente dentro de los primeros 5 libros, mis amados. Eso es contundente, debemos de entender, debemos de realmente ver con ojos en el Rúa, en el Espíritu, que las cosas tienen un orden establecido y que la base sólida, fundamento de toda enseñanza y doctrina que hoy en día se enseña a lo largo del mundo debe de estar fundamentada en la Torá, en la ley que se le dio a Moisés, en los primeros 5 libros que mi Padre Celestial trajo desde los cielos. ¿Qué verá? Bueno, vamos a empezar a leer la escritura. Nos vamos a ir a Primera de Pedro, como les estaba diciendo, la definición correcta de la palabra pecado. Eso es lo que vamos a tratar de ver, disfrutar, escudriñar y obviamente a la luz de la palabra, con los textos escriturales, vamos a ver realmente en el concepto correcto, en la idea de mi Padre Celestial, en el pensamiento de Él, qué es a lo que Él le llama pecado. ¿Qué es lo que mi Padre Celestial, Él conoce, trajo, puso y tiene como la definición correcta de la palabra pecado? ¿Qué es lo importante? Lo que Él tiene escrito, lo que Él tiene en su nefesh, en su mente, lo que Él tiene en su led, en su corazón, eso es lo que vamos a conocer. La definición correcta, la profundidad, la verdadera interpretación de la palabra hatá, pecado. Hatá se dice en hebreo la palabra pecado. Bueno, en Primera de Pedro tenemos varios textos. En Primera de Pedro, mis amados, vamos a irnos a Primera de Pedro 2:24. Primero de Kefas 2:24 dice lo siguiente: Él mismo, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la estaca, sobre la cruz, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir para la justificación. Por medio de sus llagas fuimos nosotros sanados. El 25 dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al roe, al pastor y guardián de sus vidas. Mire qué precioso, cómo iniciamos, cómo empezamos este tema maravilloso. Y es que en segunda de Kefas, segunda de Pedro 2:24 dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la estaca para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir, dice, para la justificación, ser justos, ser justificado delante de Él. Pues veíamos un tema la vez pasada, Baruch sea Yahweh, donde vemos que el texto dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué es una persona justa? Es una persona obediente y practicante a los mandamientos de mi Padre. No hay otra forma de definirlo ni de hacerlo. Está correcto, contundente, eso lo dice la Escritura. Una persona justa es el obediente, el que obedece y el que practica. Obediente a los mandamientos y que los lleva a la práctica. De esa manera la persona se justificará en aquel último día, como lo dice Romanos 2:13, delante de nuestro Padre Celestial Yahweh. No hay otra forma, solamente obedeciendo los mandamientos, las ordenanzas, es de la única manera que una persona va a ser justa o justificada, porque eso es oyente, practicante. Oyente, lector oyente y practicante a los mandamientos. Esa es la única persona, porque solamente los mandamientos, las ordenanzas, todos los estatutos establecidos en la Torá, es de la única forma que el ser humano puede llegar a ser justo, justificado, porque ese es el fruto de la obediencia, la justicia terrenal, justicia eterna, justicia celestial, que es obviamente lo que todos debemos de preocuparnos por buscar en estos tiempos tan difíciles, complicados, delicados en los que estamos viviendo en este momento. Bueno, qué precioso. El concepto correcto. Mire qué bonito. Dice que él llevó, dice, para que nosotros pudiéramos morir al pecado, para que nosotros, al momento de conocer a Yahshua HaMashiach, al momento de hacer un arrepentimiento
arrepentimiento verdadero, una techuvá, como se dice en hebreo, nosotros venimos al conocimiento de la Torah, a la práctica de los mandamientos, obviamente a ejercitarnos en los mismos de Yahweh, y de esa manera entonces empezamos a buscar la justificación, porque el único que será justificado en aquel último día delante de mi Padre es el practicante de la ley de Moisés, es el practicante de la ley que se le dio a Moisés, es el practicante de la Torah. No hay otro concepto. Si alguien a usted le dice que eso es mentira y que solamente de la gracia podemos vivir en estos últimos tiempos y que podemos vivir nuestras vidas como nos dé la gana, bueno, pues le está mintiendo, realmente le está mintiendo. Y si usted lo cree, pues usted está peor todavía, porque la palabra es clara, la palabra es contundente, el justo por la fe vivirá. El justo, el que practica mandamientos, por la fe en Yeshua vivirá, vida eterna. De otra manera no se puede. Entonces, qué precioso. Vamos a irnos a otro texto maravilloso y está en Primera de Juan 1:9. Ahí, pues cerquita también, un poquito más abajo de Pedro, tenemos también al primer libro del profeta Yohanan, al primer libro de el Talmidín Yohanan, el apóstol Yohanan. Primera de Juan 1:9. Dice 1:9 de Primera de Juan. Si reconocemos, dice, nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y Él es sadid, Él es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda transgresión a la Torá, de toda transgresión a la ley, de toda desobediencia a la Torá. Él dice que nos purificará, nos dará una oportunidad y dice que ya no será tomada nuestras rebeliones a la Torá, a los mandamientos, a las ordenanzas de Él. Si declaramos, dice el 10, que no hemos pecado, que no estamos pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su dabar y su Torah no está en nosotros. Veíamos anteriormente un tema preciosísimo, muy duro, muy delicado, realmente pues muy complicado por la forma en la que nos han enseñado. Porque ¿quién es la verdadera persona mala delante de mi Padre? El verdadero malvado es el desobediente a la Torá. Es el desobediente a los mandamientos. Esa es la verdadera persona malvada delante de Él. Y aquí estaba hablando el texto que dice que Él nos purificará de toda maldad, o sea, de toda desobediencia a la Torá. El 10 dice, si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Yahshua Hamashia, el Machía hebreo que dio su vida en el madero, en la cruz, dice que hacemos que Él sea mentiroso. Y su palabra, su Torah, no está en nosotros. Así que, mis amados amigos, mis amados hermanos, ahí vamos a ir viendo, vamos a ir encajando los textos, vamos a ir dándole cuerpo a la enseñanza, al estudio, para que al final podamos terminar con el texto más claro y contundente, como lo es Primera de Juan 3:4. Que Primera de Juan 3:4 lo aclara perfectamente qué es pecado delante de mi Padre Celestial en el concepto correcto. En el Salmo 51, pues nos vamos a regresar un poquito al Taná, al mal llamado Antiguo Testamento. Nos vamos a ir al Taná en el 51, 2:4. Dice del 2 al 4, dice, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Dice el David, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo, dice el rey David, conozco mi iniquidad y mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Y tú eres sadid, tú eres justo en acusarme y justificado, dice, en dicta sentencia. Mire qué tremendo. Cuando uno desobedece la Torá, cuando un ser humano desobedece los mandamientos de mi Padre Celestial, sin lugar a duda que solamente contra Él está pecando. Solo contra Él estamos pecando. Miren lo que dice Salmo 51:4. Contra ti, solo contra ti yo he pecado, dice el rey David, y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Un desobediente a la Torá, veíamos el otro día también un tema precioso, un desobediente a la Torá, obviamente es
maldito delante de los ojos de mi Padre. Una persona que enseñe que la ley de Moisés ya está abolida y que no se debe de cumplir, una persona que así viva su vida enseñando, mostrando textos sacados de contexto, textos que no se le conoce la raíz para poderle explicar de la mejor manera. Entonces, esta es una persona maldita, Arur, como se dice en hebreo, Arur delante de mi Padre Celestial, maldita delante de los ojos de Yahweh, porque obviamente la voluntad de mi Padre es que todo ser humano viva conforme a sus mandamientos, las ordenanzas de Él, la esencia de mi Padre Celestial está en los mandamientos. Y si una persona los desobedece, entonces está despreciando la esencia, la jodma, la sabiduría y todo lo que encontramos dentro de los mandamientos que Él le plació traer a la tierra para que todo aquel ser humano tenga un seguro de vida eterna, un seguro. Eso es lo que nosotros buscamos obtener al obedecer mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo lo que está decretado dentro de los primeros 5 libros y que son el manual precioso y perfecto que a mi Padre Celestial, por su inmenso amor, por su inmenso rajamín, por su inmenso ajabá, le plació traer a la tierra por amor, por ajabá al ser humano, porque el transgresor de la Torá, como dice Yeshua, dice que él llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones a la Torá, al madero, pero de allí hacia atrás, pecados a la Torá pasada, o sea, en el momento que Yeshua viene y da su vida, es un nuevo conteo, no es que él ya pagó por los pecados que en este momento se están haciendo. Por las transgresiones a la Torá que en este momento se están haciendo, Yeshua no ha pagado. Yeshua pagó la cuenta anterior, la cuenta vieja que se tenía. Y desde ese momento hacia acá hay un nuevo conteo y obviamente pues ya cada quien va a pagar, cada uno de nosotros va a pagar las transgresiones a la Torá que nos era imposible y difícil poder obtener la Yeshua, el perdón, solamente con sacrificio de animales, como dice en el libro de los Hebreos. Así que el saldo pendiente anterior, una cuenta vieja que nosotros teníamos hasta la venida de Yeshua ya fue pagada. En el momento que nosotros venimos al conocimiento de la Torá, desde ese momento se nos empieza a hacer un conteo nuevo, una nueva libreta, un nuevo apunte, donde todos y cada uno de nosotros pagaremos por estar desobedeciendo la Torá. Qué tremendo. Qué maravilloso, pero al mismo tiempo bien difícil, complicado, porque la gente no entiende esto. Obviamente no entiende. Ellos piensan que solamente viviendo de la gracia es más que suficiente, cuando la Escritura habla claramente. Mire lo que dice el rey David en este salmo precioso, en este Tejilín 51:4. Contra ti, solo contra ti yo he pecado, dice, y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo, tú eres sadid, dice, en acusarme y justificado, dice, en dictar sentencia. Qué precioso. Vamos a ir a un texto más, mis amados amigos, en el libro de los Hebreos 9:28. Vamos a irnos nuevamente al Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento. En Hebreos 9:28, en el pacto renovado, Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Así dice también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Mi amado amigo, mi amado hermano, usted que está viendo este video, es importante que le ponga mucho cuidado, mucha atención cuando usted lee la Escritura, la Biblia, porque en Hebreos 9:28 está contundentemente, muy claro el texto. Y esto usted lo hay en cualquier traducción, en cualquier versión de Escritura, de Biblia que usted tenga en su casa. Usted va a hallar lo que dice Hebreos 9:28, porque note usted, mi amado amigo, lo que dice el texto. Así también dice que
el Mashiach Yahshua, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos. Punto. Pecados anteriores, pecados pasados. No en el momento de que usted empieza a obedecer la Torá, a servirle a nuestro Mashiach, usted desde ese momento le empieza a un nuevo conteo de pecados, de transgresiones. Entonces, los pecados que él ya cargó no son los que usted y yo estamos cometiendo en este momento, sino los que antes de venir al conocimiento de la Torá, hace 2000 años que él llevó esos pecados, esas transgresiones, pero desde el momento que usted conoce la Torá, la escritura, recibe a Yahshua en su led, entonces desde ese momento empieza una nueva libreta, un nuevo apunte, se puede decir, de transgresiones a la Torá. Entonces, vamos a tratar, con la ayuda de mi Padre Celestial, dejar muy claro este tema, preciosísimo, porque es muy importante los conceptos, el concepto erróneo con el que nos han enseñado a lo largo de los años, obviamente es un concepto equivocado y peligroso, por la razón de que nosotros al oír una persona encargada, un líder, un predicador que nos dice, no se preocupe, porque sus pecados ya fueron clavados en el madero, porque sus pecados ya los llevó nuestro Mashiach. Sí, pero él llevó los pecados anteriores, antes que el pueblo de Israel tenía antes. Pero en este momento todos estamos siendo anotados, apuntados, escritos allá en los Hachamayim, en los cielos, por las transgresiones a la Torá que usted y yo estamos cometiendo desde hace 2000 años que Yahshua vino a la tierra. Así que nadie tendrá excusa porque él lo que vino a hacer fue a pagar una deuda vieja, una deuda del pasado que nosotros teníamos, que era imposible que la pagáramos, pero no que por eso nos vamos a seguir endeudando, no que por eso vamos a seguir transgrediendo la Torá, pensando que aún también esa deuda va a volver él a venir a clavarla en el madero, porque fueron pecados pasados, dice la Escritura. Él vendrá nuevamente en una segunda vez, pero él va a venir a recoger a los que le agradecieron en gran manera, obedeciendo mandamientos, la deuda que él vino a pagar hace 2000 años. Pero los que todavía sigan pensando y creyendo que él volverá nuevamente a dar su vida en el madero, a morir para volver a perdonar pecados, estamos muy equivocados. Porque la escritura es clara, así que también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez, para cargar los pecados del Olam, del mundo, de muchos, dice, aparecerá por segunda vez, va a venir Yahshua, no para tratar nuevamente con el pecado, no para volver a morir en el madero por los transgresores de la Torá, sino dice para salvación a aquellos que ansiosamente esperan por su venida. Sin lugar a dudas, mis amados amigos, mis amados hermanos, que el concepto correcto de la definición pecado es el que en este momento está transgrediendo la Torá, desobedeciendo los mandamientos. Ese sigue siendo un pecador, no importa si aún sigue asistiendo a una determinada congregación, iglesia. Sigue siendo un pecador. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo el que en este momento, no importa si tiene 15, 20, 30 años de estar en una iglesia, pero aún sigue siendo pecador, porque el concepto correcto de la palabra pecado es transgredir la ley que se le dio a Moisés. Lo dice la Escritura, lo dice la bendita palabra de mi Padre Celestial, no lo digo yo. Mis amados amigos, en esta preciosa hora quiero hacer una ilustración y es importante ponerle mucha atención porque voy a hacer una ilustración preciosa, basada en las Escrituras, pero para que no quede una confusión es de ponerle mucho cuidado. Y espero pues que mi Padre Celestial pues me regale a mí las palabras para poder expresarme de la mejor manera y que el concepto correcto de la definición
pecado quede clara en este día. Y hoy entendamos realmente quiénes son los pecadores delante de Él. ¿Quiénes son los que verdaderamente pecan delante de Él? Y el pecado es muerte, lo sabemos, eso lo sabe todo mundo, el que ha leído una Biblia sabe de que el pecado es muerte, pero debemos de conocer la raíz original de la palabra pecado. Debemos de conocer el concepto correcto, la definición exacta de la palabra pecado, porque Pablo dice en Romanos 6:23 que lo que la persona cosecha del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, porque la paga de transgredir la Torá es muerte en aquel último día, no en este momento. Ahorita hay muchos transgresores de la Torá y no han muerto, siguen vivos, aunque estén muertos en el Rúa, en el espíritu. Pero físicamente, en la segunda venida de Yeshua, van a morir todos los transgresores de la Torá, todos los desobedientes de la Torá, todos aquellos que dicen que el Shabbat ya está abolido, van a morir. Todos aquellos que dicen que las 7 fiestas son para los judíos nada más y que las fiestas y ya no se deben celebrar. O sea, todos aquellos que dicen que ahora se puede comer cualquier puercada diciendo que es comida y que ya no se debe de obedecer Levítico 11, donde está la dieta alimenticia para que toda persona que quiera agradar a mi Padre Celestial coma limpio, coma todos los productos, todo lo que está allí decretado que se puede comer y que también aprenda a distinguir lo que no se debe de comer. Si usted, mi amado amigo, mi amado hermano, dice ser la vasija, si usted dice ser el templo del Ruach HaKodesh, ¿cómo cree usted que lleno de puercadas, lleno de las cosas abominables, impuras, inmundas, usted puede decir que es el templo del Ruach HaKodesh? Si el templo del Ruach HaKodesh debe de ser Kadosh, 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 santo, santo, santo. Es posible, mi amado amigo, que usted diga de que va a tener su cuerpo lleno de cosas inmundas, impuras, y aún así se diga ser la vasija, ser el templo del Ruach HaKodesh. No se puede, imposible. Ponga atención a lo que voy a explicar en este momento. Las personas, casi todo el mundo dice que la ley ya está abolida, que la Torá ya está abolida. Mi amado amigo, si la Torá no existiera, ya estuviera abolida, entonces no hubiera pecado. Y si no hubiera pecado, entonces no hay muerte. Y si no hubiera muerte, somos eternos. Y si somos eternos, ¿a qué va a venir Yeshua? ¿A qué va a venir el Mesías? Porque él dice que va a venir a separar los buenos de los malos. Porque dice que va a haber un juzgamiento. Escritura es clara. Entonces, si no existiera la ley, no hubiera pecado. Y sin pecado en el mundo, no hubiera muerte. Porque el pecado es lo que uno cosecha, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si no hubiera muerte, somos eternos. Y si somos eternos, ¿a qué va a venir Yeshua si dice que él va a venir a traer a su pueblo para llevarlo a un juicio? Entonces son cosas que debemos de aprender a entender. El concepto correcto, la definición exacta de cada una de las frases de la bendita palabra de mi Padre Celestial, es importantísimo que nosotros podamos comprender esto tan, pero tan maravilloso. Si no existe la ley, si no existiera la Torá, no hay pecado. Sin pecado no hay muerte. Sin muerte somos eternos. Y si somos eternos, ¿a qué va a venir Yeshua? Si la Escritura dice que va a haber un juicio al final, si la Escritura dice que nos vamos a parar delante de Él y dice que vamos a ser juzgados, los buenos, los que han obedecido la Torá a la derecha y los que han desobedecido la Torá, el Shabbat, las fiestas, tantas preciosuras que hay en ella, dice que van a ir a la izquierda. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, usted debe de conocer el concepto, la definición correcta y exacta de la palabra pecado. ¿Qué es pecado en la mente? ¿Qué es pecado en el pensamiento de mi Padre y de su Escritura? Es transgredir la ley que se le dio a Moshe.
al profeta Moisés. Esa es la definición correcta, mi amado amigo, mi amado hermano. El desobediente a la Torá, el que no practica los mandamientos de mi Padre, ese es el pecador. Ese es el pecador. Ese es el concepto en la mente de él y de su palabra. Ya lo que nosotros tengamos en esta mente tan contaminada por este mundo, que nosotros digamos, no, que pecado para mí es esto, que pecado para mí es esto, no. Ese es el fruto por no conocer la Torah. Ese es el fruto por no practicar los mandamientos. Las demás consecuencias, todos los derivados que hoy se conocen en el mundo, es porque el ser humano no conoce Torah, no practica la Torah, la justicia. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, si no hay Torah, si no hay ley, no hay pecado. Porque pecado es transgredir la ley. Sin pecado no existiera la muerte. Porque Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y si no hay muerte, somos eternos. Y si somos eternos, ¿a qué va a venir Yeshua? ¿A qué va a venir el Mesías? Si la idea de él es venir a apartar un pueblo, los malos de los buenos de los malos, y los malos al lago de fuego, y los buenos a una vida eterna de gozo, de alegría, de muchas bendiciones. Entonces son conceptos erróneos e equivocados que nos han venido enseñando. Y nosotros somos culpables, ¿por qué? Porque nosotros solamente somos asistentes. Nosotros solamente somos asistentes a congregaciones. Nosotros no somos realmente practicantes. Nosotros no somos estudiosos de la Biblia, de la Escritura, para ponerla en práctica. Solamente somos asistentes. Y lastimosamente, no es por asistencia a una congregación, sino por obediencia y práctica a los mandamientos que una nefesh, que una alma, que un ser humano tendrá oportunidad de salvación y vida eterna en la segunda venida de Yeshua, nuestro Mashiach. Vamos a leer el texto base, clave fundamental para el tema que estamos viendo en esta preciosa hora. La definición correcta de la palabra pecado. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Mire qué precioso. Mire qué precioso, profundo, maravilloso. Y este texto, mi amado amigo, mi amado hermano, usted lo encuentra en su Biblia. No importa, la Reina Valera, la Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Latinoamericana, la Nueva Jerusalén, la Pechita, cualquier versión que usted tenga de Biblia, usted va a hallar este escrito precioso. Este es el concepto correcto. Lo que vamos a leer es el concepto correcto en el pensamiento de mi Padre Celestial, en la idea escritural. Porque eso es importante, conocer la definición, el concepto, la raíz, el fundamento de cada una de las palabras, frases, escritos que hallamos en la bendita palabra. Dice Primera de Juan 3:4, todo aquel ser humano, toda aquella persona que continúa pecando, está violando la Torá, violando la ley. ¿Por qué? En verdad, el pecado en la mente de mi Padre Celestial, a la luz de la palabra, pecado es transgredir la ley que se le dio a Moisés. Transgredir la Torah. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, usted debe de conocer, estar consciente, estar seguro, estar bien informado de lo que la palabra dice. Porque vuelvo a repetir que no es por asistencia que usted va a ser salvo. No, mi amado amigo, es por obediencia y práctica a los mandamientos de mi Padre Celestial, Yahweh, que usted y yo tendremos una oportunidad de salvación y vida eterna. Los que sigamos practicando, obedeciendo y practicando los mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo lo precioso que hallamos en la bendita palabra es para su beneficio y el mío, mi amado amigo, mi amado hermano. Concepto correcto, definición exacta es pecado. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá, está violando la ley que se le dio a Moisés. En verdad, pecado es transgredir la ley que se le dio a Moisés, desobedecer la ley que se le dio a Moisés, no practicar los mandamientos que se le dieron a Moisés. Ese es pecado, mi amado amigo. Esa es la definición correcta. Todo lo demás
que nosotros conocemos como pecado es el derivado, el fruto por estar desobedeciendo las ordenanzas y estatutos que mi Padre Celestial Yahweh dejó decretados en su bendita Barú palabra. ¡Qué precioso! Después de haber leído este texto, vuelvo a repetir el concepto que si no hubiera Torah, si no estuviera en vigencia la ley, no hubiera pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte. Y si no hay muerte, somos eternos. Y si somos eternos, ¿a qué va a venir Yeshua? ¿A qué va a venir el Mesías? ¿Para qué va a haber juicio entonces? ¿Para qué nos vamos a presentar delante del trono de justicia en aquel último día y que seremos juzgados según nuestras obras? Y que los pecadores, transgresores de la Torá van a ir al lago de fuego, y los obedientes a la Torá, los que se hayan justificado, porque una persona se va a justificar no con palabras delante de él, no, sino con las acciones, con las obras que haya hecho, en obedecer, en vivir una vida apartada totalmente para él, a través de obedecer su Baruch Torah, su bendita palabra, que él dejó decretada y que él trajo a la tierra por su inmenso ahabá, por su inmenso amor, hace aproximadamente 3.550 años que existe el manual de vida, el mapa, la guía para que toda aquella alma, nefesh, sea de un hombre, sea de una mujer, sea de un joven, un anciano, pueda caminar un camino trazado totalmente por él, y que está haciendo la voluntad de mi Padre, es obedecer mandamientos. Entonces, mi amado amigo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea que todos los desobedientes de la Torá, todos los que no practiquen los mandamientos, vivan los mandamientos y que no busquen la forma de agradar a mi Padre Celestial, ese es pecado. ¿A dónde van los pecadores? Al lago de fuego. El desobediente a la Torá va al lago de fuego. En la segunda venida de Yeshua, como leíamos en Hebreos 9:23, dice que Yeshua no va a volver a venir a pagar por las transgresiones de la Torá que en este momento estemos haciendo. No, fue el pasado lo que él pagó. Fue la vida anterior, la vida vieja, una deuda antigua, la que él pagó. Pero desde el momento que él vino para acá, desde el momento que él vino hacia acá, el que está desobedeciendo la Torá está en pecado. El que no está practicando los mandamientos está en pecado. El que no guarda el Shabbat, las fiestas, la dieta alimenticia y todo lo preciosísimo que hallamos en 5 libros, los primeros 5 libros de la Escritura, conocidos como la Ley de Moisés, conocidos también como el Pentateuco, pero que en el Lachon HaKodesh, en la lengua apartada en hebreo, se dice Torah. Torah, ¿qué significa Torah? Instrucción, manual de vida, mapa, guía para todo ser humano. Que camine por él, tendrá una oportunidad de salvación y de vida eterna. Es necesario que le vuelva a leer el texto en primera de Juan 3:4. Todo aquel que continúa pecando está violando la ley que se le dio a Moisés. En verdad, el pecado, el concepto correcto de pecado en la mente de mi Padre es el que transgrede la Torah, el que transgrede la ley. ¡Qué bendición, mi amado amigo, mi amado hermano! Espero que mi Padre Celestial nos ilumine la mente, la nefesh, el corazón, que saque este corazón de piedra que tenemos y ponga uno de carne, que saque esta mente contaminada y llena de teología y llena de tantas enseñanzas erróneas y pensamientos de hombre, y que empiece él, por su gran misericordia, por su gran favor, a poner una obediencia a sus mandamientos, una práctica a sus mandamientos. ¡Qué bendición, mi amado amigo, mi amado hermano! Espero que este tema sea de mucha verajá, como los demás temas han sido de mucho beneficio, de mucha verajá, realmente tienen muchas visualizaciones. A mi Padre Celestial sea la honra, la exaltación y el poder. Si mi Padre Celestial me lo permite, estaremos nuevamente en un próximo video. Que mi Padre Celestial me lo guarde a ustedes y a toda su descendencia. Es el anhelo y el deseo de su siervo Eliezer Nolasco Hernández. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amados.